Nayib Armando Bukele Ortiz es un político y empresario salvadoreño. Es presidente de la República de El Salvador desde el 1 de junio de 2019, cuando sucedió en ese cargo a Salvador Sánchez Serén. Nació en San Salvador el 24 de julio de 1981. Su padre fue el químico industrial Armando Bukele Catán, de ascendencia palestina y convertido al Islam, además de imán, líder de la comunidad árabe en San Salvador e impulsor de algunas de las primeras mezquitas en el país. Y su madre es Olga Marina Ortiz, oriunda de Concepción de Oriente, La Unión, y de religión católica. En 1999 se graduó de bachiller general en la Escuela Panamericana de San Salvador y estudió durante un breve tiempo la carrera de Ciencias Jurídicas en la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, pero no la concluyó porque comenzó a trabajar en las empresas de su padre, las agencias publicitarias Overmet desde 1999 a 2016, Nolrec América de 2006 a 2010 y 4AM Saatchi & Saatchi 2010 a 2012, con el cargo de director presidente. También dirigió al fabricante de pasaportes CLS desde 2005 hasta el 2007. Las empresas de publicidad estuvieron a cargo durante 12 años de la propaganda política del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional. Uno de sus primeros trabajos en ese ramo, obtenido por contacto de su padre, fue la campaña publicitaria de la candidatura presidencial de Shafiq Handal en 2004. También fue presidente de la distribuidora Yamaha Motors El Salvador. En 2011 se afilió precisamente al Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, para competir en las elecciones municipales del siguiente año en Nuevo Cuscatlán. El 11 de marzo de 2012 fue elegido como alcalde de Nuevo Cuscatlán, logrando el 50.68% de los votos. Tomó posesión del cargo el 1 de mayo de 2012. Desde el inicio de su gestión, enfocó sus acciones en mejorar el acceso a educación, salud, vivienda digna, agua potable, entre otros temas. Buscó dinamizar la economía del municipio, impulsando el turismo local y mejorando la infraestructura pública. Por si fuera poco, donó su salario como alcalde para el financiamiento de becas universitarias y aumentó el sueldo a los trabajadores de la municipalidad. Antes de iniciar su campaña por la alcaldía de San Salvador, abanderó a Michel Sol para continuar al frente de Nuevo Cuscatlán. Sol ganó la elección en 2015 y durante su periodo mantuvo las premisas y los programas sociales implementados por Bukele. Los avances que lograron ambas gestiones fueron reconocidas en 2016 por la Asamblea Legislativa de El Salvador, que otorgó el título de ciudad al municipio de Nuevo Cuscatlán. En las elecciones municipales para la alcaldía de San Salvador de 2015, logró ganar la alcaldía de San Salvador con el 50.37% de los votos. Su plataforma de gobierno municipal recibió el nombre de Nuevas Ideas y contaba con un plan de trabajo de 12 ejes. Tomó posesión del cargo el 1 de mayo de 2015. Algunos de los programas que llevó a cabo en su gestión fueron una obra por día y revitalización del corazón del centro histórico, así como la construcción de la Biblioteca Municipal de San Salvador, la creación de la Secretaría de la Mujer y la Secretaría de Cultura de San Salvador. La transformación del centro histórico de San Salvador se convirtió en uno de los más importantes proyectos del nuevo alcalde de San Salvador. Bukele implementó un plan que comenzó con la reubicación de los vendedores ambulantes, adecuó un edificio para convertirlo en el Mercado Cuscatlán y creó la primera biblioteca municipal de San Salvador. Suscribió un acuerdo de cooperación con la entonces Secretaría de Cultura de la Presidencia de El Salvador para restaurar y conservar los monumentos históricos de la capital, los cuales también fueron iluminados. Remodeló por completo e inauguró la nueva Plaza Gerardo Barrios y el nuevo Parque Lineal. Durante los últimos meses de su mandato, la alcaldía ejecutó obras de ampliación de vías públicas, la remodelación de edificios y la reconstrucción de instalaciones eléctricas y líneas de telecomunicaciones. Durante su gestión, se dedicó a pacificar el peligroso centro de San Salvador. Su administración municipal instaló un nuevo sistema de videovigilancia en las calles de los distritos afectados por la criminalidad. Bukele fomentó las medidas preventivas para lidiar con las pandillas en lugar de actuar contra ellos con policías y militares. Durante la entrega de los primeros 14 proyectos para San Salvador, en julio de 2015 anunció su programa Una Obra por Día. El nuevo alcalde fijó la meta en 1.000 proyectos a desarrollar durante toda su administración. Ya para octubre de ese mismo año, la comuna capitalina había ejecutado 124 proyectos con una inversión de $6.5 millones y en beneficio de 134.000 habitantes de la capital. Para marzo de 2016, el programa alcanzó los 200 proyectos y una inversión acumulada de $9 millones. Suscribió un acuerdo con la Liga de Fútbol Profesional de España para promover el deporte en las comunidades más vulnerables y afectadas por la violencia. En septiembre de 2016,
Bukele visitó Washington, D.C., donde se sostuvo un encuentro con la alcaldesa de la capital norteamericana, Muriel Bowser, para implementar proyectos en conjunto. En ese mismo viaje a Estados Unidos, recibió las llaves de la ciudad Gaithersburg en Maryland, y la ciudad denominó el 11 de septiembre como el día del alcalde Nayib Bukele. En febrero de 2017 visitó Taipei y se reunió con la presidente taiwanesa Tsai Ing-wen para potenciar la relación de ciudades hermanas entre San Salvador y Taipei. Durante esa época tuvo un distanciamiento con el FMLN y posteriormente fue expulsado, ya que en sus años como alcalde no dudó en cuestionar las gestiones de funcionarios de su propio partido, así como la primera gestión presidencial que el FMLN logró llevar al poder en ese momento, con Mauricio Funes a la cabeza. Bukele quiso postularse a la presidencia como miembro del FMLN, sin embargo, la resistencia de la dirección del partido la impidió hacerlo. También había declarado que jamás aceptaría una candidatura a la vicepresidencia. El 25 de octubre de 2017, luego de abandonar el FMLN, Bukele dijo que había iniciado la conformación del movimiento Nuevas Ideas, que buscaba ser un partido político con el que participar en la elección presidencial de 2019. El nombre hacía remembranza de su pasada plataforma de gobierno municipal en San Salvador. Según Bukele, el partido en formación pretendía sacar de donde están a los partidos tradicionales y cambiar el sistema político del cual ya todos estaban hartos. Posteriormente, el movimiento recolectó más de 200.000 firmas para solicitar la inscripción formal en el Tribunal Supremo Electoral. El 21 de agosto de 2018, el Tribunal Supremo Electoral procedió a constituir y posteriormente inscribir a Nuevas Ideas como partido político. Sin embargo, ya había vencido el plazo establecido en el calendario electoral para presentar candidatos a las elecciones. Aún así, no contaban con que Bukele ya tenía una alianza desde el 30 de junio de 2018 con el Instituto Político de Centroizquierda Cambio Democrático para poder competir en la campaña presidencial de 2019. Tuvo que afiliarse previamente a Cambio Democrático para participar en el proceso de elecciones internas. Su objetivo era ser elegido candidato en Cambio Democrático y competir en coalición con Nuevas Ideas, cuando este último fuera reconocido como partido político. Ante esto, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador conoció una demanda interpuesta en 2015 donde se pide la cancelación del partido Cambio Democrático, entre otros partidos, porque en las elecciones de 2015 no alcanzó a obtener los votos requeridos para seguir existiendo. El 10 de julio, la Sala ordenó al Tribunal Supremo Electoral que cumpliese el proceso de cancelación. Horas después de conocer la disolución de Cambio Democrático por orden judicial, Bukele anunció que se había inscrito como aspirante a candidato a presidente de la República por el partido Gran Alianza por la Unidad Nacional, GANA, y que iba a participar en las elecciones internas que ese instituto político haría el 29 de julio del mismo año, dado que no le fue permitido con su nuevo partido Nuevas Ideas y que el Partido Centro Democrático, con quien tenía una alianza, había sido disuelto. En esas primarias internas participaron la fórmula Nayib Bukele y Félix Ulloa, ex magistrado del TSE, y entonces presidente del Instituto de Estudios Jurídicos de El Salvador. Compitieron contra Will Salgado, exalcalde de San Miguel, y el diputado Juan Carlos Mendoza, dando como resultado el triunfo de los primeros, con el 91.14% de los votos. El 15 de octubre, Bukele y Ulloa iniciaron los trámites de inscripción en el TSE, y el 23 de octubre, el referido organismo electoral aprobó la candidatura presidencial de GANA. En enero de 2019, ya en campaña, Bukele presentó su plan de gobierno llamado Plan Cuscatlán, en el que prometía, entre otras cosas, la construcción de una vía ferroviaria, programas de becas y la conformación de una comisión contra la corrupción. En la elección presidencial del 3 de febrero de 2019, Bukele logró la presidencia con 53.10% del total, obteniendo mayoría absoluta sin la necesidad de una segunda vuelta. Se enfrentó al candidato de Arena, Carlos Calleja, quien, contendiendo en coalición con el Partido de Concertación Nacional, el Partido Demócrata Cristiano y Democracia Salvadoreña, alcanzaron el 31.72% de los votos, y el oficialista Hugo Martínez del FMLN obtuvo el 14.41%. El Tribunal Supremo Electoral le entregó las credenciales de presidente electo en acto solemne el 15 de febrero de ese año. Bukele asumió la presidencia de la República el 1 de junio de 2019 como el 46º presidente de El Salvador, para un periodo de 5 años que finalizaría el 1 de junio de 2024. Al cumplirse los primeros 100 días de su mandato, Bukele destacó la reducción en la tasa de homicidios, con un promedio de 4.2 diarios, y el fortalecimiento diplomático con el gobierno federal de los Estados Unidos bajo la administración de Donald Trump.
Por otro lado, a través de mensajes de Twitter, Bukele ordenó el despido de alrededor de 3.000 funcionarios afines al anterior partido en el poder, que seguían en cargos de confianza. No obstante, en julio había nombrado a su medio hermano Yamil Bukele presidente ad honorem del Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador, a su tío Miguel Catán, secretario de Comercio e Inversión, y a su primo Guillermo Hasbún, presidente del Centro Internacional de Ferias y Convenciones, designaciones señaladas como una contradicción por la oposición. En febrero de 2020, Bukele quiso obtener un préstamo de Estados Unidos de $109 millones para el financiamiento del Plan Control Territorial, con el que reforzaría el presupuesto de la Policía Nacional Civil y reduciría la delincuencia callejera mediante el enfrentamiento violento de las pandillas. Sin embargo, Gana no tenía mayoría en la Asamblea Legislativa, que estaba en manos de los opositores, Arena y FMLN. Los dos principales partidos de oposición se negaron a aprobar la solicitud de préstamo y exigieron una mayor transparencia sobre dónde se asignarían los fondos, lo que Bukele rehusó aceptar. Las negociaciones se interrumpieron y quedaron estancadas en la Asamblea Legislativa a fines de enero de 2020. Bukele reunió a sus aliados para pedir a la oposición que aprobara el préstamo, y el 6 de febrero de 2020, Bukele invocó a una sesión plenaria para el 9 de febrero. Cuando la reunión se suponía que iba a ocurrir, Bukele ingresó acompañado de soldados a la Asamblea Legislativa con el fin de intimidar a los legisladores para que aprobaran el préstamo. Ya en la Asamblea se sentó en la silla del presidente del órgano legislativo y al ver que el Pleno no alcanzó el quórum, hizo una oración y llamó a la insurrección popular, descrita en el artículo 87 de la Constitución. No obstante, al salir del edificio, pidió a sus seguidores mantener la calma ante los hechos registrados. Más tarde dijo: "El pueblo se enojó cuando pedí calma, pero si hubiera querido, hubiera tomado el control de todo el gobierno esta noche". En las redes sociales, la mayoría de los salvadoreños expresó su apoyo a Bukele, y el 16 de febrero se reunió una multitud de seguidores que demandaba la aprobación del préstamo. Las encuestas realizadas en las semanas posteriores mostraban que Bukele conservó un amplio respaldo, mientras que los partidos opositores perdían simpatía. Como medidas preventivas ante la llegada de la pandemia de COVID-19, el 11 de marzo de 2020, el gabinete de Nayib Bukele declaró la cuarentena nacional, suspendió las actividades para instituciones educativas públicas y privadas y se prohibió la entrada al país de cualquier extranjero que no fuera residente o diplomático, para evitar la propagación del SARS-CoV-2. Pese a estas estrictas medidas, entre otras, el primer caso de COVID-19 en El Salvador se reportó el 18 de marzo. El infectado era una persona procedente de Italia que ingresó por un punto ciego de Metapán. Durante la cuarentena, 4.236 personas fueron detenidas por la Policía Nacional Civil por violar la orden de confinamiento. Algunas organizaciones de derechos humanos, como Human Rights Watch, criticaron los arrestos y presuntos abusos policiales. La citada ONG también criticó las condiciones de vida en las cárceles tras la autorización de Bukele del uso de la fuerza letal por la Policía Nacional Civil y la difusión de fotografías de grupos de reos sometidos, refiriéndose a estos tratos como inhumanos. El 22 de junio inauguró la primera fase del Hospital El Salvador, el nosocomio más grande de América Latina, utilizado exclusivamente para el tratamiento de casos de COVID-19, con una capacidad de 400 camas, 105 unidades de cuidados intensivos, 295 unidades de cuidados intermedios y 240 médicos, con una inversión de $100 millones. Durante los primeros meses de la pandemia, el Ejecutivo se enfrascó en una disputa con el Legislativo y Judicial, debido a que estos últimos le impidieron aplicar medidas estrictas en el confinamiento. Pese a la negativa de la Asamblea Legislativa controlada por la oposición, la opinión pública respaldó las acciones del gobierno de Bukele en la emergencia sanitaria. Más del 80% de los encuestados aprobaba las medidas implementadas, como el pago diferido de cuotas vinculadas con servicios básicos, el subsidio de $300 para la compra de alimentos, la entrega de los paquetes alimentarios, un bono de $500 a estudiantes de ciencias de la salud que prestaron servicios ad honorem durante la pandemia, entre otras. Este apoyo popular fortaleció a su partido Nuevas Ideas, que ya era favorito para las elecciones legislativas y municipales de 2021. La Organización Mundial de la Salud, OMS, reportó el 15 de febrero de 2023 que se contabilizaban 201.785 casos confirmados, 4.230 defunciones y 11.343.183 dosis administradas de vacunas. Los diputados de la legislatura 2018-2021 y los magistrados del órgano judicial elegidos en 2018 tenían una evaluación negativa por parte de la población, según los sondeos de opinión, por entorpecer el trabajo del presidente Nayib Bukele. Debido a esto, el 28 de febrero de 2021, el partido Nuevas Ideas obtuvo la mayoría de los escaños en la Asamblea Legislativa
y el 1 de mayo de 2021, durante la primera sesión plenaria, hizo una coalición con otros 3 partidos políticos, Gana, PDC y PSN, para obtener el control de 2/3 de la legislatura 2021-2024. Ese mismo día, el Pleno aprobó la destitución de los magistrados, propietarios y suplentes de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia y del Fiscal General de la República, Raúl Melara, en aplicación del artículo 186 de la Constitución de la República. La destitución de los magistrados constitucionalistas y el fiscal general fueron respaldadas por la población salvadoreña con alrededor del 70% de los encuestados. El 5 de junio de 2021, Bukele anunció que presentaría un proyecto de ley a la Asamblea Legislativa que convertiría a El Salvador en la primera nación en hacer del Bitcoin una de las monedas de curso legal, además del colón salvadoreño, actualmente fuera de circulación pero vigente legalmente, y el dólar estadounidense. El legislativo aprobó la propuesta el 8 de junio de 2021 y entró en vigencia el 7 de septiembre de 2021. Desde ese día, los comerciantes salvadoreños están obligados a aceptar esta criptomoneda como forma de pago. El Banco Mundial rechazó una solicitud del gobierno salvadoreño para ayudar con la implementación del Bitcoin como moneda de curso legal, alegando preocupaciones sobre la transparencia y los efectos ambientales de la minería del Bitcoin. Sin embargo, la empresa Athena Bitcoin anunció que tenía la intención de invertir $1 millón en la instalación de 1.500 cajeros automáticos de criptomonedas, que permitirían a los usuarios cambiar dólares estadounidenses por Bitcoin y viceversa. El 6 de septiembre de 2021, el gobierno salvadoreño había comprado los primeros 400 Bitcoins, un día antes de que entrara en vigencia la ley Bitcoin, que convirtió a El Salvador en el primer país en hacer que la divisa digital fuera utilizada como moneda de curso legal. Ese día, el precio del Bitcoin se desplomó de $52.000 por Bitcoin a menos de $43.000, alcanzando su nivel más bajo en casi un mes. En noviembre de 2021, presentó los planes de construcción de la primera ciudad Bitcoin del mundo en el sureste del departamento de La Unión, en la base del volcán de Conchagua, que utilizaría energía geotérmica para impulsar la minería de Bitcoin. Bukele planeaba emitir deuda en criptomoneda para construir esta localidad por medio de los bonos volcán. Para enero de 2022, el precio del Bitcoin había caído un 45% desde noviembre de 2021. El valor de los bonos de El Salvador se depreció ante un hipotético deterioro de la capacidad crediticia y el Fondo Monetario Internacional detuvo sus conversaciones con el gobierno salvadoreño sobre un acuerdo de préstamo e instó a derogar la ley Bitcoin por las preocupaciones sobre su volatilidad y la disminución de la transparencia. Sin embargo, a pesar de esto, el gobierno de Bukele anunció el 16 de febrero de 2023 el pago de $800 millones, incluidos intereses, a quienes habían adquirido bonos con vencimiento en 2023 y 2025, lo cual sorprendió a sus detractores por la firme decisión de pagar del gobierno salvadoreño. No obstante, cerca del 75% de los salvadoreños encuestados no usaron el Bitcoin durante 2022, y según analistas, su adopción como moneda de curso legal es la medida más impopular del gobierno de Nayib Bukele, la más criticada y la peor evaluada. El 20 de junio de 2019, Bukele anunció el lanzamiento del Plan de Control Territorial, que aumentaría la vigilancia policial de ciertas áreas del país en un esfuerzo por combatir las altas tasas de criminalidad y las pandillas en el país. De acuerdo al plan, tanto la Policía Nacional Civil como la Fuerza Armada de El Salvador también estarían dotadas de armas de fuego, municiones y chalecos. Como resultado, la tasa de homicidios intencional de El Salvador se redujo de 52 asesinatos por cada 100.000 habitantes en 2018, la más alta del mundo en ese momento, a 36 en 2019. En 2020 se estimó en 19.7, en 2021 a 17.6 y en 2022 a 7.8. Inside Crime se refirió a la tasa de homicidios de 2021 como inimaginable, ya que 6 años antes, en 2015, era de 103 por cada 100.000 personas. En enero de 2023, el gobierno salvadoreño anunció que se registraron 496 homicidios en 2022, una disminución del 56.8% en comparación a los 1.147 homicidios en 2021. Se atribuyó la reducción de asesinatos a la desarticulación de las pandillas. Sin embargo, las pandillas cobrarían venganza. A finales de marzo de 2022, los homicidios aumentaron de forma abrupta, específicamente el viernes 25 y sábado 26, 14 y 62 homicidios respectivamente. El 26 de marzo fue el día más mortífero en la historia salvadoreña en 30 años desde el final de la Guerra Civil, con 62 asesinatos.
La mayoría de los asesinatos fueron cometidos por la MS-13 y Barrio 18. Ante ello, Bukele solicitó a la Asamblea Legislativa decretar régimen de excepción. Fue aprobado la madrugada del domingo 27 de marzo, con 67 votos a favor, y entró en vigencia ese mismo día. La legislación salvadoreña tipifica como grupos terroristas a las pandillas desde 2015, cuando la Sala de lo Constitucional las catalogó como tales, así como a sus jefes, miembros, colaboradores, apologistas y financistas, y declaró ilegal cualquier tipo de negociación con ellos. La Asamblea Legislativa reformó el Código Penal y Procesal para criminalizar el formar parte de una pandilla con penas de hasta 20 años de cárcel, y para los cabecillas se elevan desde 40 a 45 años. También aprobó una modificación de la Ley Especial de Ocursos de Gracia para prohibir los indultos en delitos vinculados a pandillas, entre otros. Bukele ya había autorizado a los militares y policías el uso de la fuerza letal contra las pandillas en abril de 2020. Durante la aplicación del régimen de excepción hasta mayo de 2023, el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública aseguró que 68.579 pandilleros vinculados a las estructuras terroristas habían sido capturados y se mantenían en las cárceles del sistema penitenciario de El Salvador. Entre ellos, 1.201 cabecillas de las estructuras de la Mara Salvatrucha, Mara Barrio 18 y Mara Mau Mau, además de 10 de los 15 jefes de las pandillas. El Ministerio de la Defensa Nacional aseguró que en 2022 se había convertido en el año con menos homicidios en la historia reciente de El Salvador, en el que se contabilizaron 496 casos. Según cifras del Ministerio de Justicia, la guerra contra las pandillas ha permitido incautar a las estructuras criminales $1.6 millones, 2.752 armas de fuego, 3.669 vehículos y 16.580 teléfonos celulares empleados para coordinar actos delictivos. También se ha reportado una disminución de los indicadores del delito de extorsión, una de las principales fuentes de ingresos ilegales de las pandillas. El 3 de noviembre de 2022, el gobierno comenzó a destruir lápidas de pandilleros, excepto los ataúdes, para evitar que se conviertan en santuarios, y afirmó que los terroristas ya no podrán glorificar la memoria de criminales muertos. Bukele comparó la remoción de las lápidas de los pandilleros con el proceso de desnazificación en la Alemania ocupada por los aliados, y también comparó las pandillas con los nazis. En octubre y diciembre de ese año se realizaron cercos militares a los municipios de Comasagua y Soyapango y la comunidad Tutunichapa I de San Salvador, con el envío de soldados y policías para rodear las poblaciones y arrestar a los pandilleros. El 10 de mayo de 2023, Bukele anunció que desde el inicio de su mandato presidencial llevaban acumulados 365 días sin homicidios, y lo atribuyó al Plan Control Territorial y el régimen de excepción. El 31 de enero de 2023, Bukele presentó el Centro de Confinamiento del Terrorismo CECOT, un recinto carcelario de máxima seguridad ubicado en el municipio de Tecoluca, San Vicente, y que cuenta con una extensión de 1.6 kilómetros cuadrados y una capacidad para 40.000 reclusos. El centro penal tiene, además de pabellones para confinamiento de reos, un edificio para custodios, salas de audiencia para videoconferencias, celda de castigo, fábricas para talleres, control de acceso con escáner de cuerpo completo y escáner para paquetes. En marzo de 2022, entre las medidas para frenar la inflación producida por la guerra entre Ucrania y Rusia, destacan la fijación de los precios del combustible, el gas propano y la energía eléctrica, las disposiciones legales para incentivar la producción local y la exoneración de impuestos de importación de alimentos e insumos agrícolas, aunque esto no ha evitado críticas por el aumento del valor de la canasta básica de alimentos. En cuanto al transporte público, Bukele se comprometió a sancionar a los transportistas que aumenten las tarifas establecidas por la ley. Elementos de la Policía Nacional Civil fueron desplegados en diferentes puntos del país para garantizar el cumplimiento de la normativa. El 26 de abril de 2022, la Asamblea Legislativa aprobó una ley para iniciar la construcción del Aeropuerto del Pacífico y el Tren del Pacífico. La nueva red ferroviaria tendrá una longitud de 535 kilómetros y el nuevo aeropuerto tendrá un tamaño de 11.755 metros cuadrados en La Unión. En cuanto a actividades culturales, Bukele ha promovido el surf como parte del mercado turístico salvadoreño. Entre sus proyectos en las costas salvadoreñas están Surf City One en La Libertad con financiación china y Surf City 2 en Usulatán y San Miguel. Ambos se centran en la infraestructura pública turística, el recurso humano y la población local. También impulsó la candidatura salvadoreña para la sede de los ISA World Surfing Games en 2021 y 2023. En enero de 2023, anunció que El Salvador sería la sede del Miss Universo a finales de ese año. La última vez que El Salvador fue sede del certamen de belleza fue en 1975.
En cuanto a política exterior, Bukele considera dictadores a los presidentes de Venezuela, Nicolás Maduro, Nicaragua, Daniel Ortega, y Honduras, Juan Orlando Hernández. Por ende, una de sus decisiones fue expulsar de El Salvador a la diplomacia del régimen de Maduro. Se negó a reconocer la presidencia de Manuel Merino en Perú en noviembre de 2020 y calificó a su gobierno de golpista. Al inicio de su mandato, tuvo un discurso de acercamiento al gobierno de los Estados Unidos durante la administración Trump. En febrero de 2021, Bukele llegó a Estados Unidos para reunirse con el presidente Joe Biden, pero este último se negó a reunirse con él. Por otra parte, Bukele había criticado el rompimiento de relaciones con la República de China-Taiwán para establecerlas con la República Popular China por Sánchez Serén en 2018. Sin embargo, fortaleció la diplomacia con China desde que entró a la presidencia, al mismo tiempo que su relación con Estados Unidos se volvió más tensa. Bukele se reunió con el presidente chino Xi Jinping en Pekín en diciembre de 2019. El 9 de noviembre de 2022, Bukele anunció que El Salvador y China habían iniciado negociaciones para un tratado de libre comercio entre los dos países. China donó fertilizantes y harina de trigo a El Salvador y, según un funcionario salvadoreño, también ofreció comprar la deuda externa en bonos. El Salvador, junto a Bolivia, Cuba y Nicaragua, se abstuvieron de votar en la sesión del 4 de marzo en la Asamblea General de las Naciones Unidas, en que la mayoría de los países condenaron la invasión militar orquestada por Rusia contra Ucrania. La postura del gobierno salvadoreño sobre este tema es que pequeños países no deberían estar tomando partido por uno y otro bloque. Bukele ha hecho llamados para buscar una integración regional centroamericana más profunda, que finalmente resulte en una nación moderna y unificada. El 15 de septiembre de 2022, durante su discurso a la nación por los 201 años de independencia de El Salvador, anunció su intención de participar como candidato en las elecciones presidenciales de 2024. Esto a raíz de los altos índices de aprobación de su gestión presidencial y la habilitación de la reelección presidencial desde el 3 de septiembre de 2021 por la Sala de lo Constitucional. Según el Tribunal Supremo Electoral, Bukele puede inscribirse con el partido político que él desee, siempre y cuando pida licencia o renuncie al cargo 6 meses antes para optar a la reelección. Las encuestas realizadas después de su anuncio indican que más del 80% de los salvadoreños apoyaría la campaña de reelección de Bukele. El 26 de septiembre de 2022, un grupo de ex jefes de Estado y de Gobierno de España y Latinoamérica pidieron en un comunicado a la Organización de los Estados Americanos acciones contra las aspiraciones reeleccionistas de Bukele, quien respondió: una carta firmada por corruptos, saqueadores y algunos de ellos hasta asesinos, todos odiados por sus pueblos, me preocuparía mucho si recibiera su apoyo. El 25 de junio de 2023, Nuevas Ideas oficializó la inscripción de Nayib Bukele como precandidato al cargo de presidente de la República y Félix Ulloa como precandidato a vicepresidente de la República para el periodo 2024-2029. El 30 de noviembre de 2023, Bukele solicitó una licencia al cargo para postularse a la reelección en las elecciones presidenciales de 2024, tal como establece la Constitución de El Salvador. La licencia fue aprobada por la Asamblea Legislativa de El Salvador con 67 votos. Entró en vigencia el 1 de diciembre de 2023 al 31 de mayo de 2024. Implicaría que Bukele dejaría temporalmente la presidencia mientras participa como candidato en los comicios programados para el 4 de febrero de 2024. De acuerdo a la línea sucesoria establecida, Claudia Juana Rodríguez de Guevara asumiría como presidente en funciones durante el gobierno de licencia de Nayib Bukele. Rodríguez de Guevara se convertiría así en la primera mujer en ocupar la presidencia de la nación centroamericana, aunque de forma interina. El 4 de febrero de 2024, el máximo órgano electoral de El Salvador confirmó la victoria de Nayib Bukele en las elecciones generales y continuará gobernando el país por 5 años más. Bukele alcanzó 2.701.725 sufragios, equivalentes al 84.65% de los votos válidos. Asumió su segundo mandato el 1 de junio de 2024. Entre los asistentes en la ceremonia de toma de posesión en la capital salvadoreña figuró una alta delegación de Estados Unidos encabezada por el secretario de Seguridad Nacional Alejandro Mayorkas. También participaron varios líderes latinoamericanos como los presidentes de Argentina Javier Milei, de Costa Rica Rodrigo Chávez y el ecuatoriano Daniel Noboa, entre otros. No cabe duda que Nayib Bukele es uno de los principales y más populares líderes políticos del mundo, ya que ha priorizado el bienestar de la población de su país por encima de otras posturas políticas, y esto se lo agradece el pueblo de El Salvador, y está siendo tomado como ejemplo por muchos países del mundo. Esperemos que siga por ese camino y desde aquí le deseamos el mejor de los éxitos. Gracias por llegar hasta aquí, espero que apoyen este canal suscribiéndose, dándole like y comentando para poder seguir haciendo más videos como este. Un saludo para todos y nos vemos en un siguiente video.